Sí. Ya se volvió parte de la rutina esto de los micrófonos. Entonces vamos a ver por favor Éxodo 31, con permiso del cielo. Y así puestos de pie. Cuando lo tengan se pueden decir, lo tengo. No escuché ningún tengo. Bueno, dice así: habló Vayomer Adonai el Moshe. Habló Adonai a Moisés diciendo, Éxodo 31, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Pueden tomar sus lugares, si son tan amables. Bendito sea Dios, que nos permite estar en este día. Yo recuerdo que cuando era niño, todo el tiempo desde la escuelita bíblica se nos enseñaba que nos aprendiéramos un versículo bíblico cada domingo. Cada domingo en la escuela de niños te enseñaban un versículo, así era de rigor, como se dice, porque es la palabra de Dios. Después, un poquito, en algunos momentos, en algunas iglesias, congregaciones, se ha dejado eso y se ha de alguna forma catafixiado, reemplazado, porque alguien venga y ore por mí, y que cuando ore me dé una palabra de inspiración profética. Es decir, en pocas palabras, nos hemos vuelto flojitos. No nos gusta leer la Biblia, el compendio de libros de sabiduría divina que tenemos, que se llama Biblia, y se nos es más fácil, pues, que alguien venga y ore por mí, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú, incluso creo que en las escuelas cuando éramos niños decían que la letra, ¿qué? Con sangre entra. Yo me acuerdo que había papás que enseñaban a coscorronazos, ¿no? O maestros. Y dicho sea el comercial, esta es la razón por la que, si Dios, con el permiso del cielo, si Dios nos presta vida, el 21 de marzo iniciamos el seminario. Y no es que la letra con sangre entre, sino que es con el Espíritu de Dios, con el que esa letra se torna en vida, se convierte en vida. Yo incluso en mis momentos ya sabe, cada quien tiene su forma como Dios le habla y como Dios le hace sentir, y cada quien, en ese sentido, cada alma entiende cómo Dios le llama. Pero en algún momento, hace unos años, cuando yo leía la Biblia porque escuchaba muchos testimonios de personas que habían leído la Biblia completa en un año o en menos tiempo. De pronto, incluso cuando lees la Biblia, y va usted a decir que estoy un poco, ¿cómo se dice?, con temas espiritualescos, pero incluso cuando estás leyendo la Biblia, como si tuvieras un marcador de esos amarillo o azul, o azulito principalmente, hay versículos que pareciera que se iluminan. A tu vista parecería que esa letra toma vida,
y tú ya sabes que, ay, esto que se está como iluminando a mis ojos, este es un mensajito de Dios para mí. Y ya sé que suena muy espiritualizado, pero algo así sucedía con el efod que tenía el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Las piedras se iluminaban, era un medio de comunicación. Ayer estábamos diciendo que cuando un bebé nace, empieza a relacionar la palabra ma o mamá. Cuando él dice por primera vez ma, la mamá, ¿qué hace? ¡Ay, dijo mamá! ¿No? Entonces el bebé también recibe y dice, ok, ella es ma, o ella es mamá. Relaciona la palabra mamá con ella es mamá. Y cuando llegan los niños a la escuela, incluso, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá, así se llama. Y descubren que hay más mamás. Y entonces después, si mi mamá se llama Petra, es decir, pero primero relaciona mamá con su madre. Y después, es decir, que eso que vocalizó, después tiene un significado para él. Y después el mundo se va abriendo, expandiendo, porque se dan cuenta que hay más mamás y que todas llevan cada cual su nombre. Con la palabra de Dios pasa igual. Cuando aprendemos palabritas en hebreo y las aprendemos a vocalizar, decimos, yo no sé para qué vocalizar, para qué pronunciar palabras de la Biblia en hebreo. La verdad es que todas esas palabras nos van a dar una frescura, un significado espiritual nuevo para el bien de nuestras almas. Nos va a nutrir en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión. Por eso le damos tanto lugar a la enseñanza en hebreo, para que podamos decir, Papá Dios es Abba. Y decíamos ayer, y no solamente es Abba de forma singular, sino que es Avinu. No solamente es para mí, sino es nuestro Padre. Entonces tiene otro significado. Cuando decimos que Dios es Melech, que Él es Rey, no solamente es mi Rey, sino que es Malkeinu, nuestro Rey. Entonces no solamente es mi Padre y mi Rey, Abba, Melech, sino que es nuestro Padre y es nuestro Rey. Y todos invocamos o evocamos el nombre del mismo Padre y Rey, del Rey de los cielos y de la tierra. Y desafortunadamente por temas humanos, por temas humanoides, después los que invocamos el nombre del mismo Dios, nos estamos peleando y desconociendo que esa otra alma que está al lado tuyo, al delante de ti o atrás de ti, que en algún momento le llamaste hermano o hermana o Javer o amigo o Jaye o como quieras llamarle, esa misma alma y tu alma tienen un mismo Padre y un mismo Rey. Más allá de lo que la religión nos dice, ¿cómo se dice? Más allá de los protocolos de cada congregación y de cada religión. Bueno, esta es apenas la brevísima introducción, pero vamos a lo bueno. El templo que vuelve a nacer. Este mes de marzo, en la reunión de líderes les comentaba que el propósito de este mes es que se ordene la casa. En vano trabajan los que edifican la casa si no es el Señor el que guía a través de su Espíritu esa edificación. En vano trabajamos para sostener, para nutrir, para alimentar, para prosperar en una familia si lo que hacemos no lo ponemos en manos de Dios. Y por eso siempre en cualquier cosa que hacemos, no solo en los alimentos, oramos al principio para poner todo en manos de Dios. Entonces, así como están sentados, les voy a pedir que levanten una o dos manitas, que utilicen sus manos, que la pongan en su pecho, que la pongan en su estomaguito, que la alcen, o las dos, o así, como quieras utilizar tus manos.
Espero que repitas conmigo, por favor. Padre, Avinu Malkeinu, te reconocemos como nuestro Padre, Rey, y reconocemos tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, que nos llena y nos rodea, que nos abraza a todos en los méritos de Jesús, de Yeshua, en su liderazgo y en sus palabras. Que tu palabra ilumine nuestra vida con tu presencia. Amén. Bueno, entonces en este capítulo de Éxodo hay dos personajes. En el versículo 2, Bezalel, y en el versículo 6, Aholiab. Bezalel significa a la sombra de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso? Eso significa Bezalel, el que está a la sombra del Todopoderoso. Eso es toda una conciencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Bezalel, como si estuvieran hablando de él. La conciencia de Bezalel ya no estaba solamente en la necesidad diaria, ya no estaba solamente en el dolor emocional de las buenas y las malas relaciones, ya no estaba solamente en los sinsabores y los subes y bajas de la vida, sino que su conciencia estaba a la sombra del Todopoderoso. Eso significa Bezalel. Y dice ahí: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, ¿qué dice ahí? Del Espíritu de Dios en sabiduría. El Espíritu de Dios entonces te llena en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Imagínese, ¿ha conocido usted a alguien? Ahorita hay un amigo, hermano, un primo que nos está ayudando aquí en el templo con el mantenimiento, y sabe hacer muchas cosas. Lo que le pidas: redes, electricidad, sanitarios, plomería, herrería, lo que le pidas. Y entonces yo le digo a Kelvin: oye, Kelvin, estás pobre porque quieres, ¿no? Sabes hacer muchas cosas y diseñas y tienes muchos talentos y mucha creatividad. Sí. A ver si no me reclama mañana Kelvin. Pero así era Bezalel. Dios le dio una facultad, no solamente artesanal o de un oficio artesanal, y los que tienen un oficio saben que a veces los oficios son una situación heredada, donde se dice: soy artesano, por ejemplo, de la orfebrería o de nos vamos, por ejemplo, aquí a Tasco o a Michoacán, de la plata y del oro. Somos artesanos de segunda y tercera generación, y todo eso tiene un arte, todo eso tiene un mérito, artesanos de abolengo, ¿no? Casi. Pues Bezalel tal vez no necesitó ser un artesano de abolengo de segunda o de tercera generación, sino que lo único que él necesitó era la llenura del Espíritu de Dios. Así de sencillo. Se escucha sencillo, pero no lo era. Entonces, si nosotros vamos por favor a Daniel 1:17, si son tan amables. Daniel 1:17. Y lo tenga, puede decir: lo tengo. Cuando hay un trabajo muy exhaustivo, me ha tocado que cuando cierta persona termina ese trabajo exhaustivo,
yo siempre le digo de broma, ¿terminaste con él? ¿O él acabó contigo? ¿O él terminó contigo? Y a veces hay como un empate, ¿no? En estas exhaustivas tareas y trabajos que tenemos que hacer. Daniel 1:17 dice así: a estos 4 muchachos, Dios, ¿qué dice? Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién fue quien le dio a Daniel conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias? Incluso en la visión o en el entendimiento o la interpretación de visiones y de sueños, fue Dios, el mismo Dios que le otorgó a Bezalel esa capacidad, y no solamente era artesanal, sino que también se dice que era espiritual. Si vamos a Daniel 1:4, ahí mismo, dice, eran los requisitos. Desde el 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en, ¿qué dice? Toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, ¿qué dice? Las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, esta solicitud del rey de Babilonia, Dios estaba en eso. Tan es así que en el versículo 17 dice que a estos 4 muchachos, que además no eran solo unos muchachos, sino que eran hijos de Israel y del linaje real de los príncipes. Yo pregunto en esta mañana a todos los que estamos aquí sentados, arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás, ¿no somos acaso llamados hijos de Israel por la fe en el Mesías, en Yeshua? ¿No somos acaso los que hemos tenido fe en el Dios de Israel, llamados hijos de Abraham? ¿No somos acaso llamados hijos e hijas del pueblo de Israel? ¿No dice la Escritura que para Dios somos como del linaje real de los príncipes de su pueblo? No solamente reyes y sacerdotes, sino también príncipes de su pueblo, porque Dios es así. A las naciones se le relaciona con Efraín y Manasés, principalmente con Efraín. Y Efraín, de los hijos de Jacob, se relaciona a todas las naciones que hay en este planeta, en este mundo. Pero a los que se nos ha concedido conocerlo y creer en su nombre, se nos ha facultado el ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, de la casa de Israel, del linaje del príncipe de los pastores, de Yeshua, de Jesús, ¿no somos acaso llamados a ser llenos del Espíritu de Dios? Hechos 2:4, por favor. Hechos 2:4. Bueno, desde el 1 vale la pena, desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Repitan conmigo. Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo, con permiso del cielo,
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó a toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, ¿qué dice ahí? En otras lenguas, según el Espíritu con mayúscula les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? En su propia lengua. Fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en personas políglotas. No sé cuántos de ustedes toman cursos de algún idioma, en inglés o hebreo o francés, con Duolingo o con no sé cuántas aplicaciones de idiomas, y tiene o con las escuelas tradicionales de clases de idiomas, y por lo menos son un par de añitos para más o menos estar ya hablando con un buen promedio y tener un buen certificado, al menos en inglés. El Espíritu Santo de Dios se brincó el certificado, se brincó el proceso de 2 años para aprenderte otro idioma, y entonces dice aquí que les dio esta habilidad de hablar en la lengua de cada uno de ellos. Si vamos al versículo 9 dice, desde el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia y ¿qué dice? En el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuevas lenguas, que dice las maravillas de Dios. Ese era el único propósito. Se dice incluso en la tradición hebrea que para que alguien fuera rey de Egipto tenía que hablar todas las lenguas que eran conocidas hasta ese momento. Moisés, seguramente, siendo criado en la casa del rey de Egipto, conocía de las lenguas que alrededor de Egipto se hablaban. Esta facultad es dada al linaje real, a los príncipes de su pueblo. Y no te estoy diciendo que avientes el Duolingo, lo que sea, y digas a ver. No, sino que no limitemos a Dios. Él puede hacer que tú hables en esas lenguas distintas. A muchos misioneros les ha pasado que han viajado a regiones del planeta y no saben el idioma y no saben ¿Y cómo dan a conocer el mensaje de Dios? Pues es Dios el que los faculta cuando van con una misión y con un propósito. Nosotros tenemos aquí una misión y un propósito, y no solamente es congregacional, eclesial, sino ¿qué es la iglesia? Sino un conjunto de almas y de familias. Y a esta iglesia no solamente Dios la sostiene como una entidad en sí, o a las iglesias, sino que Dios sostiene las iglesias por esta comunidad de almas y de familias que nos congregamos para buscar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo de Dios, llámale Ruach Elohim, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, como tú le llames, es el mismo, el que estuvo con Daniel, el que estuvo con Bezalel y el que estuvo con los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Es ese mismo Espíritu Santo que está hoy con nosotros y nos sostiene. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos otorga un entendimiento, una guía, una voz interior, pero no limitemos al Espíritu Santo de Dios.
que Él puede facultarte como un hijo del rey, como una hija del rey que ya eres, para llenar tu vida con otras habilidades, no solamente artesanales, no solamente de toda ciencia y conocimiento, no solamente de muchas lenguas. Incluso creo que en estos famosos premios Nobel, muchos, o por lo menos la mitad de los que han recibido esos premios Nobel son judíos, científicos judíos, al menos un 40% de ellos han recibido. ¿Por qué? Porque tienen esa costumbre de estudiar. Hoy estaba viendo que en Israel hay una ciudad donde viven puras personas muy apegadas a Dios, pero que ellos renuncian como lo que hay aquí en México, como las comunidades menonitas, que no quieren saber nada de tecnología, ni de celulares modernos, ni de internet, ni nada. Y en esta ciudad de Israel, discúlpenme que no recuerdo su nombre, pero dicen ellos, nosotros no necesitamos las sirenas, no necesitamos los antimisiles, no necesitamos nada porque es Dios el que nos protege. Nuestro escudo, dirían ellos, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué creen? Que sí. Hay 5 ciudades y ellos están en medio, pues los misiles caen en las otras ciudades y en esa ciudad ni un misil. Hasta hoy día. Porque ellos, ¿cómo se llama ese escudo de defensa israelí? El muro de hierro. Pues ellos tienen el muro del Espíritu de Dios que los protege de todos esos misiles. Y de alguna forma así es, pero depende no solamente de ellos, sino de nosotros, en qué modo de vida estemos. Podemos estar en el modo como si viviéramos en una ciudad muy bélica, o como si viviéramos en una ciudad donde confiamos en Dios. Y no estoy hablando de ciudades. Puede ser una iglesia, puede ser tu casa, tu familia, tú mismo. Puedes estar en una familia, en una congregación muy bélica, pero tú puedes decir: mi muro, bajo la sombra del Todopoderoso estoy. Así se ponga de cabeza todo. Hay un canto cristiano viejito que dice que el mundo se puede acabar, la gente me puede fallar, pero yo sigo confiando en que el Mesías, mi amigo, nunca me fallará. Entonces, puedes estar en la ciudad más bélica, donde hay más mafia, o más guerra, o familia, o congregación, o trabajo, como sea. Los que han trabajado en el gobierno saben de lo que estoy hablando. Porque trabajar en el gobierno tiene su ambiente, y no es un ambiente ligerito. Y cuando yo escucho de personas que dicen: llevo trabajando 18 años en el gobierno, yo digo: santo Dios, qué aguante tiene esta alma, qué resiliencia, dirían de afuera, pero qué fortaleza de Dios de estar en ambientes pesados, pesadísimos. Y es cuando la Escritura tiene sentido y dice: aunque ande en valle y de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Caerán a mi derecha 1000 y 10 a mi izquierda 1000 y 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. Permanecer en el Espíritu de Dios es hacer de esta letra algo vivo en mí. Hay otro versículo que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios en mi vida. ¿Hasta dónde queremos recibir esa profecía de forma directa de parte de Dios? No va a venir a través de un profeta, va a venir a través de que tú busques a Dios de forma personal e individual. No va a venir a través solamente de, ¿cómo se llaman las manifestaciones de Dios? Ustedes díganme. Cuando aparece una lucecita en el cuarto, un aceitito, un brillito, ¿qué más? Teofanías. Esas manifestaciones de Dios que también existieron en el Antiguo Testamento, cuando le aparecían unas letras escritas en la pared que nadie entendía porque era
arameo antiguo, y ese arameo antiguo solamente lo tenían pocas personas. Cuando había una multiplicación de panes y peces, cuando había una multiplicación de aceite para una viuda que era esposa de un profeta, todas esas teofanías, esas manifestaciones de la luz de Dios han sido, son y seguirán siendo. Pero yo puedo tener a ese mismo Dios en mi versión reactiva o en mi versión pacífica. Si yo busco a Dios en mi versión ego, solamente va a ser un Dios y que Dios nos guarde, solamente voy a usar a Dios para que me la hace, me la paga. El que hace algo contra mí, le va mal. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si nosotros nos enfocamos en Dios solamente con nuestro ego, pero si nos enfocamos en Dios como hijos del pueblo de Israel, como príncipes y princesas de su pueblo, entonces vamos a ser llenos de su Espíritu Santo. Dicho de otra forma, podemos seguir invocando el nombre de Dios para nuestras guerritas, para estarme peleando con el que me llevo mal, con el que no me cae bien, con el que yo desapruebo, con el que yo veo menos, con el que yo digo, esta persona no merece las bendiciones de Dios. Un Dios como si fuera Dios servidor de mi ego. Y Dios no es servidor de egos, de banalidades, de guerritas. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y Él puede crear en ti algo nuevo, una nueva vida. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Sí, ya tengo todo el conocimiento de las artes, de las ciencias, de las lenguas, de la orfebrería, de todo, de la astronomía, ya tengo todas las licenciaturas, las maestrías y los doctorados y las riquezas además. Y Yeshua le dijo: te hace falta nacer de nuevo. Qué bueno que ya tienes toda esa construcción de ese personaje, pero te hace falta nacer de nuevo. Lo vamos a hacer de otra forma. Puedes ir con terapeutas, y no está mal, está bien, con psicólogos, con no sé, muchas técnicas ahora, constelaciones, y no está mal, todo está bien. Puedes ir ¿cómo se dice? Voy a investigar de mis vidas pasadas también. A lo mejor lo que yo tengo es un problema de mis vidas pasadas. Es lo que se habla en el mundo, aunque no sea un lenguaje en la iglesia. Y voy a ver porque quiero sanar mi karma, y podemos seguir buscando muchas formas de aliviar la carga o la historia de vida que tenemos, pero todo eso a lo mejor son herramientas que en un momento nos ayudan. Pero si de verdad queremos cambiar nuestra vida, nos es necesario, empezando por mí, nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Si no es Dios el que edifica la casa, si no es Dios el que edifica tu vida, si no es Dios el que edifica tu familia, si no es Dios el que edifica esta congregación, en vano hagamos lo que hagamos. Porque no es que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y si lo hacemos desde el Espíritu de Dios, entonces va a haber bendición. Y si lo hacemos desde nuestro ego, también hay bendición. Pero nosotros mismos, como que si a un río le ponemos presas, nosotros mismos vamos obstaculizando ese fluir de Dios. Y no es porque Dios no sea todopoderoso, simplemente porque nosotros no hemos decidido nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es perdonarnos y perdonar. Si nacemos de nuevo, vamos a perdonar al que es imposible que yo en mis 5 sentidos, yo en mi modo
Álvarez, perdona. Hombre, yo cómo estar perdonando, ¿no? Ese es el modo Álvarez, el modo... El modo de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Pon tu atención en la sombra, a la sombra del Todopoderoso, para que sea el que haga en ti algo completamente distinto. No vayas al pasado para tratar de solucionar el presente. En tu presente, ábrete al Espíritu de Dios, como le llames. Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Voy a mencionar nombres de Dios: Emmanuel, Sheliel, Afutel. Puedes mencionar todos los nombres de Dios, pero te es necesario nacer de nuevo, y eso significa tener una nueva vida, un nuevo personaje con Dios, tomado de la mano de Dios. Así dicen los corintios de ahora, bueno, del siglo pasado: tomado de la mano con Dios, yo voy a donde Él va. Pero Enoc también, no sé si se sabía ese corito o no, pero él caminó con Dios. Podemos seguir caminando con nuestros egos o podemos caminar con Dios. Bueno, este es apenas Bezalel. Vamos al versículo 6 de Éxodo 31 con Aholiab. Y dice: y he aquí. Entonces Bezalel es la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab. Viene de padre, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo. ¿Qué dice ahí? Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Está un poco, fíjese, sabiduría en el ánimo o en la voluntad. Ánimo o voluntad es poder. Dice el versículo: porque Él provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto dice más o menos algo parecido: he puesto sabiduría en el ánimo, en el poder o en la voluntad de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Si nosotros al Espíritu de Dios, que es capaz de otorgarnos nuevos idiomas, ciencia, sabiduría, conocimiento, no solo de la tierra, sino también del cielo. Y ahorita voy a decir por qué estoy diciendo que del cielo. Dice: para poner sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón. O dicho de otra forma, es Dios el que nos faculta para tener esa voluntad, ese llevar a cabo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese ánimo, ten un ánimo sabio. Ya no juguemos a ver quién es el bueno y quién es el malo. Los malos, los que se fueron; los buenos, los que se quedaron; los de la derecha, los buenos, buenitos; y los de la izquierda, los malos, malotes. Ya no juguemos a eso, porque eso es del ego. Busquemos al Espíritu de Dios y le pidámosle a Dios que Él nos otorgue un ánimo sabio, un ánimo consciente, lleno de sabiduría. Como cuando está la olla express y tú dices: esta olla express ya está. Y dices: mejor me hago 2 pasitos para atrás, tantitos, ¿no? Así hay ollas express en la familia y en el trabajo y en la iglesia también. Muchas ollas express. Hay que darle 2 pasitos para atrás, tener un ánimo sabio y saber que Él es el viviente que nos ve y que nos escucha todo el tiempo. Y si no me cree, en el versículo 1 del capítulo 31 dice: habló Adonai a Moisés diciendo: mira,
O sea que él utilizó dos expresiones que él habló, que Moisés escuchó y que además le dijo a Moisés: mira. Ese es ese ánimo consciente y sabio. Utiliza lo que escuchas y lo que miras en los demás. Nuestro ego nos dice: mira a tu hermano que no merece esa bendición. Mira a tu hermana que tiene muy poquito tiempo y ya cree que puede llegar y hacer lo que quiera como si estuviera en su casa. Y Dios te está diciendo todo lo contrario. Dios te está diciendo: mira, Vayomer Adonai el Moshe, diciendo: mira, yo he llamado por nombre a. Quiere decir, mira que lo que esa otra persona está buscando es por el llamado de Dios en su vida. ¿Quién soy yo para condicionar, para limitar o para no permitir que ese llamado de Dios en la vida de Bezalel o en la vida de Aholiab se manifieste y suceda? O dicho de otra forma, cuando Dios pronuncia tu nombre, no hay una voz que pueda callarlo. Cuando tu nombre es pronunciado por Dios, cuando Dios te llama, no hay un poder que pueda silenciar ese llamado de Dios. Y todo lo que te sucede en la vida va a estar vinculado, enfocado hacia ese llamado de Dios. Así sea que te conviertas en una especie de Jonás, yéndote para otros lados, así sea que estés en una condición mental opuesta como Pablo de Tarso, así sea que tengas que no seas un diamante pulido, sino un diamante bruto, como Pedro, tanto que se dice el pobre Pedro. Sea como fuese tu situación, cuando Dios te llama, eso es algo inevitable. El llamado y la vocación son, ¿qué? Irrevocables. Entonces, aunque te vayas y digas: no, ya no quiero estar aquí porque me van a poner a trabajar, mejor me voy para allá con la otra iglesia, cualquiera que sea, denominación, no te vas a escapar del llamado de Dios. Y más cuando ya lo has servido. Entonces, Vayomer Adonai el Moshe, si hoy empezamos a mirarnos como si Dios nos dijera a nosotros: mira a tu hermano y mira a tu hermana, yo lo he llamado por su nombre. El don, la vocación, se lo he dado yo. Entonces, no nos sorprendamos que el mundo tenga un espíritu opuesto. Si nuestro Señor Jesús Yeshua, que siendo esa rama verde, también fue tentado, también fue probado, también fue atacado, ¿qué nos esperamos de nosotros? Pero no nos vamos a quedar ahí en una situación lamentable de victimismo y de pobreza, porque tenemos al Dios vivo, al Dios que nos sostiene con vida, y no solamente con una vida, sino con una salud. Y no solamente con una salud. Si me acompañan por favor a Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor, Ruach Elohim, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, acá dice, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí, este llamado de Yeshua era como el llamado de Bezalel.
Yeshua tiene y tenía la protección y la inspiración divina. Es decir, él dijo que él podía reconstruir un templo en 3 días y no estaba hablando de un templo físico, porque Bezalel fue dotado de todas esas habilidades espirituales y humanas para construir un tabernáculo para Dios. Pero Yeshua nos está diciendo que fue lleno del Espíritu del Señor, del Eterno, para traer buenas nuevas, para sanar, para pregonar libertad, para dar vista a los ciegos y para predicar el año agradable del Señor. Si en este predicar, si en este anunciar, si en este sanar, si en este ungir, si en este traer buenas nuevas a los pobres, no está ese mismo Espíritu de Dios que estuvo en Bezalel y en Daniel, entonces estaremos hablando de un Dios como que Dios fuera incompleto o que Dios cambiara. Estaremos cuestionando esa manifestación de Dios. El justo Yeshua vino a decirnos: espérense, ese Dios de las historias bíblicas de la escuelita dominical no solamente fue un Dios para ellos. Yeshua dijo: cosas mayores haréis en mi nombre, o en el nombre que yo les he dado a conocer, en el nombre de mi Padre que yo les he dado a conocer. Entonces, ¿cuál es la herencia de la iglesia de Cristo, de los hijos de Israel, de las princesas, de los príncipes del pueblo de Dios? Es tener esa llenura del Espíritu Santo que hubo en Yeshua, en Jesús, para que entonces estemos habilitados para todo conocimiento y para toda buena obra, y no solamente social. No es lo mismo que tú como ingeniero o arquitecto o diseñador hagas un proyecto y antes de hacer ese proyecto ores y lo medites y lo pongas en manos de Dios. Ese proyecto va a ganar el concurso que tú estás esperando, en el que estás participando, porque lo estás poniendo en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está limitado a la iglesia, a las 4 paredes de la iglesia. El Espíritu de Dios puede usarte como instrumento no solamente en la iglesia, sino también en lo que nosotros llamamos la vida natural o el mundo secular. Ese conocimiento que tú tienes, tu profesión, tu licenciatura, Dios la usa como una vasija de honra para que su voluntad se manifieste. Y esto es lo que sucedió con todos estos personajes. Tal es así que por eso Jesús vino a traerle al hombre ese nacer de nuevo. No solamente estar armonizado, no solamente decir qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me quiero, me caigo a todo dar, estoy muy armonizado por ser Omar Álvarez. No, olvídate de eso. Incluso Yeshua le dijo a Pedro: Pedro, ¿qué estás haciendo? Él dijo: vengo de echar las redes toda la noche. Tenía la vocación de ser pescador, sabía a qué hora salir, sabía en qué momento del mes había más peces por la posición de la luna y la marea alta o baja. Él sabía cómo hacer su trabajo. A veces podemos estar así hoy: ¿a mí qué me va a decir este pastor? Que yo sé cómo llevo mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Pero Yeshua le dijo a Pedro: así no, Pedro. Con el Espíritu de Dios, boga mar dentro y echa nuevamente las redes. Y que, ay Señor, ya llevamos 20 años aquí en el Divino Salvador, ya hicimos cuántas campañas de evangelismo, brigadas médicas, ya hicimos cuántas piñatas, cuántas fiestas bíblicas. Señor, boga mar dentro. Ve profundo en tu confianza con tu Padre Celestial y vuelve a
echar las redes. Ya intenté estar en el seminario y me duré 1 mes y medio y me salí porque no pude con mis horarios de trabajo. Boga mar dentro y vuelve a echar las redes. Hazlo esta vez confiando en Dios. Hazlo esta vez en el Espíritu de Dios, permitiendo que sea Él el que te llene, no solo que te guíe a toda sabiduría y a toda verdad, sino que te inspire para hacerlo. ¿Han visto ustedes que yo tengo 2 hijas y un hijo? Y a veces las niñas no necesitas decirle que hagan las cosas 2 veces. Las niñas son como ordenaditas, todo a su tiempo, bueno, en su mayoría. No necesitas estarles insistiendo para que hagan las cosas. Y a los hombres, ¿cómo somos los hombres? Ustedes díganme. ¿Cómo? Diferentes. ¿Cómo? Graciosos, sí, graciosos. Nos tienen que estar a veces diciendo las cosas, motivando. Ya te lo dije cuántas veces, pero bueno, vamos a ver. A lo mejor de esta otra forma sí se motiva y lo hace. Desde el famoso tiende tu cama hasta recoge tus zapatos o lo que sea. O lo que sea. Pero imagínate que Jesús le dijo a Pedro, vete mar dentro otra vez. Y Pedro, ay, otra vez recoger los zapatos, otra vez tender la cama, lo que sea. Ese ego también procrastinador es el que tenemos que entregarle a Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo. Ya intenté estudiar con Duolingo no sé cuántos años inglés y francés. Ahora, antes de tu clase de Duolingo, Harmonfon o lo que tú quieras, ora y dile: Espíritu de Dios, inspírame. Que sea yo esa vasija receptora de este conocimiento para el propósito que tú tienes para mí. Hagamos las cosas, vivamos nuestra vida al estilo Jesús, al estilo Yeshua. Si vamos a Hechos, por favor, ya vamos a terminar. No limites al Espíritu Santo de Dios a un ministerio. No limites el Espíritu Santo de Dios a un lugar que es la iglesia. No limites al Espíritu Santo de Dios a un momento. Capítulo 2 de Hechos, ya donde leímos que fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, lo mencioné sin tenerlo preparado, pero es donde dice que Pedro pasaba y de la misma forma la gente sanaba, solamente con su sombra. Pero por ejemplo, versículo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos, donde dice, en el templo, andando y saltando, alabando a Dios.
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. De alguna forma, esto que hicieron los discípulos es lo que Jesús les enseñó. Hasta utilizaban su nombre. Eso que ellos recibieron es lo que estaban compartiendo. Y regresando a Éxodo, eso es lo que significa Aholiab. ¿Se acuerdan de los dos personajes? Betzalel y Aholiab. Aholiab significa la tienda de mi padre, la casa de mi padre. Cuando decimos que estamos buscando que almas vengan a las iglesias o a los templos, no solo estamos trayendo a las personas al templo, como lo hizo Pedro y Juan. Dice que esta persona que fue sanada entró al templo alabando a Dios. Entonces, lo que tú has recibido por Betzalel, ahora es momento de echarlo a andar, como Aholiab. La inspiración llegó a Betzalel, la inspiración divina, el Espíritu de Dios. Pero fue Aholiab, dice, si vamos a Éxodo, por favor, nuevamente. Dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio del corazón para que hagan todo lo que he mandado. Aholiab representa esa acción comunitaria, como los discípulos de Jesús. Ellos iban y hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Lo que recibieron, lo compartieron. ¿Cuánto hemos recibido de Dios nosotros en nuestra vida? Sea la edad que tengas. Ya para terminar, ¿cuántas bendiciones has recibido de Dios? ¿Y cuánto de eso que has recibido de Dios crees que puedas compartirlo? No solamente con los que estamos en la iglesia, con los que están fuera. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Una oración, una palabra, un ánimo. Llena tu corazón de un ánimo sabio. Llena tu corazón, busca a Dios. Aholiab se dedicaba a eso. No solamente era un motivador que te decía ánimo, sino que además provocaba una unidad para que todo el pueblo bendijera a Dios. Aholiab fue el que construyó el templo, el que lo diseñó fue Betzalel, el que lo construyó fue Aholiab. Y de ahí es que nosotros podemos tener no solo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, sino que podemos llevar a cabo esos planes que Dios da. ¿Cuántos de nosotros queremos ser de esos que construyen el templo de Dios? De esos que oran para que otros vengan a conocer y amar a Dios. Podemos serlo. El llamado por parte del Eterno está. Él es el que te llama por tu nombre. Y aunque algunos tengan inspiración, la planificación, la guía, y otros tengan la capacidad de llevarlo a cabo, es un trabajo que se hace como pueblo, como una familia. Hoy yo quisiera entonces que estos dos personajes, junto con la enseñanza de Yeshua en sus discípulos, sea lo que nosotros recapitulemos, para ya no estar solamente diciendo, mira, que ahí hubo alguien que quiso incendiar el templo de Dios. Dios permita que ahora haya fuentes de agua en esas puertas que intentaron ser quemadas. Mira, ahora es Dios el que nos protege de todos nuestros enemigos. No necesitamos tener ahora un muro o un escudo antimisiles, porque es la presencia de Dios la que llena nuestras vidas, la que llena esta familia y la que llena la tierra. Pero ¿qué vamos a hacer con eso que hemos recibido? Porque tenemos a ese Dios santo y bendito y amoroso, pero seguimos viviendo en una situación de estoy más atento en lo que no tengo. Y como estoy más atento en lo que no tengo, sigo triste a pesar de que tengo a Dios.
como mi atención está en lo que no me ha sido dado, entonces, a pesar de que tengo el Espíritu de Dios, sigo sigo agüitado. Si nosotros seguimos con la atención en lo que no tenemos, comparándonos con lo que otros sí tienen, no vamos a ser llenos de esa inspiración divina, porque todo el tiempo estamos diciendo, estoy vacío. Si nosotros permitimos que nuestros vacíos, que no son nuestros, sean llenos por el Espíritu de Dios, significa que no vamos a estar viendo lo que no tenemos o lo que no hemos logrado, sino que vamos a agradecer lo que sí tenemos. Y va a ser más fácil que entres en ese fluir del Espíritu de Dios. Va a ser más fácil que entres en esa bendición que ya te fue dada. Dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que Dios no te da sabiduría limitada, ni te da de su espíritu limitado. La Escritura dice, si vosotros, siendo como sois, puedes darle cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial no está dispuesto a darte todo este espíritu de sabiduría y de conocimiento? A lo mejor tú puedes decir como Moisés, soy medio tartamudo, necesito a Aarón que hable por mí. A lo mejor tú puedes decirle a Dios, ay, como que ahorita no, despuesito, como Jonás. A lo mejor tú puedes decirle a Dios, estoy muy grandecito, muy grandecita, como Abraham y Sara. Tú puedes decirle tal vez a Dios, estoy muy joven, como Samuel o como el rey David. Tú puedes ponerle los pretextos a la vida que tú quieras, pero va a ser más bonito que no esperes 20 años después para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Algunas personas, hace poco escuché que en Estados Unidos el último presidente fue presidente a los 40 años y el presidente actual es presidente a los 70 y tantos años. No esperes a llegar a esa edad en la que dices, no tengo gozo de haberlo dejado para hasta este momento. Enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Deleítate en el Señor en los días de tu juventud, antes de que vengan los días más pesados, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No dejes para después, para mañana, lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana que puedes ser lleno del Espíritu de Dios hoy. No necesitas, ¿sabe usted? El emocionalismo llega y se va. Alguien puede orar por ti y vas a sentir muy bonito, un calorcito, una unción, una alegría, vas a ver chispitas, aceititos, diamantitos, pero todo eso llega y se va. Dios quiere que en ti resida el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, y que puedas construir en tu vida un tabernáculo, como Yeshua lo dijo. Él dijo, voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre, en el tabernáculo de mi Padre, Aholiab, muchas moradas hay. Es Dios, es Jesús, el que tiene la sabiduría no solo para construir una congregación, una familia, una vida nueva, sino más que eso, para preparar un lugar especial para ti. Pero ese lugar especial para ti ya está listo. Las lomas o los lugares más elegantes de tu ciudad se quedan chiquitos a ese lugar especial que Dios ha preparado para ti, para los que le aman. Pero el que va a vivir ahí tiene que llegar como creyendo
creyendo que yo voy a vivir en ese lugar especial, donde hay mares como de cristal, donde hay ciudades como de oro, donde hay una nueva Jerusalén protegida por Dios. Entonces, Él nos ha llamado no solamente a recibir su Espíritu Santo, sino ¿qué hacemos con ese Espíritu de Dios? Vamos a construir, no solo a recibir el diseño o el plan de vida que Dios quiere para nosotros, sino a construir una vida nueva. Lo digo en tono serio, aunque se escuche raro, que ni tu mamacita te reconozca. Este no es mi hijo que dejaba todo para después, los calcetines de 3 días por ahí. Este no es mi hijo el que decía, ay mamá, espérate tantito. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todo lo que Dios nos ha dado es justamente para que nosotros rectifiquemos nuestro camino. Yo te voy a pedir que, como al inicio de esta prédica, pongas tus manitas en donde tú sientas. Y de verdad, en donde tú sientas, aquí en tu frentita, en tu boca, en tu pecho, en tu estomaguito, en tu hombro, que las levantes y que no te sientas limitado, porque el mensaje de Jesús todo el tiempo ha sido el mismo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu, el Ruach Elohim. Eso está listo. El reino de los cielos está en medio de vosotros. O dicho de otra forma, el cielo está abierto. El llamado de la voz de Dios, Vayomer Adonai el Moshe, está escuchándose. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digas a tu Padre Celestial: permíteme escuchar tu llamado. Permíteme recibir tu Espíritu Santo. Permíteme sentirme digno y digna de tu Espíritu Santo. No solamente para ser guiado a toda verdad, sino que pueda construir con ese espíritu de sabiduría, con ese ánimo en el corazón, con ese consejo sabio, con tu amistad en mi vida, con tu bendición en mi vida, con tu abrazo, que pueda construir una vida distinta. El viejo hombre muere y resucito hoy con este constructor que se llama Yeshua, el que construye un nuevo templo en mí y el que ha preparado un lugar para que yo esté con mi Padre Celestial. Vamos a cantar un canto y te pido que por favor permitas que esa inspiración divina, ese Espíritu Santo, te permita verte como alguien que nace de nuevo en Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dile: Yeshua, entra en mi corazón y construye una nueva vida.